Hoy tenemos en los estudios de Periodista Digital al escritor y periodista de investigación Bruno Cardeñosa, quien nos va a comentar sobre su último libro que ha publicado, El Gobierno Invisible. Buenas tardes, Bruno. Muy buenas tardes. Hay algo curioso en este libro, aparte de que habla de los think tank, ¿no? Esta gente que está detrás de los poderes mundiales, unos genios, por cierto, ¿no? Hay algo curioso que me ha llamado mucho la atención, Bruno, y es precisamente el tema este de Venezuela. Danilo Anderson, el fiscal de la Nación, vuela en 1000 pedazos, bueno, con su coche lo hacen explotar, por cierto, claro. ¿No? Y ahí empieza una trama que antes precisamente nadie la sabía, ¿no? O en realidad ahí acaba una trama, porque con la muerte de Danilo Anderson, que era el fiscal que estaba encargado de intentar esclarecer qué es lo que había ocurrido en ese intento de golpe de Estado frustrado después de unas horas de vacío de poder. Hugo Chávez había dimitido forzado, pero pocas horas después retomó el poder. Todo lo que había ocurrido detrás de aquello estaba siendo objeto de investigación de este fiscal. Y parece que estaba empezando a llegar a conclusiones, empezando a apuntar a nombres propios. Sus miras y sus informes apuntaban más allá de Venezuela, apuntaban a Estados Unidos, apuntaban a España, apuntaban a una serie de intereses y a una serie de personajes muy relevantes y de instituciones muy relevantes. Y sin embargo, de forma misteriosa, sufre un atentado cuando él está en la fase final de su investigación, un atentado que acaba con su vida y que en cierto modo acaba con la vía de investigación que él estaba siguiendo. ¿Quién acabó con Danilo Anderson? No está del todo esclarecido. El atentado tenía una serie de pautas realmente sospechosas, no solo por la técnica utilizada, sino también por la tecnología y el explosivo militar C4, que fue lo que se utilizó para explosionar el coche bomba al paso del todoterreno que llevaba Danilo Anderson. Y ese explosivo y las características de aquel atentado apuntaban a una acción muy similar a la que históricamente han protagonizado agentes de los servicios secretos de los países más poderosos, que posiblemente estaban muy interesados en que Danilo Anderson no llegara al final de su investigación. El C4 es un explosivo típico que utiliza Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos prácticamente lo utilizan los principales ejércitos occidentales, también policías, también cuerpos de seguridad. Es un explosivo de fabricación militar y de uso militar, que ocurre que en ocasiones a raíz de robos en los almacenes militares sí se han producido atentados asociados a terroristas con este tipo de explosivo, pero no es un explosivo fácil de encontrar. Sus circuitos son muy limitados. Normalmente cuando nos enfrentamos ante un atentado con C4, quienes ya llevamos un tiempo siguiendo este tipo de sucesos, tenemos que incrementar todavía el nivel de alerta, porque quiere decir o bien que las personas que estaban detrás de ese atentado habían accedido a un mercado negro extraordinariamente complejo y para el cual hay que tener una serie de contactos a muy elevado nivel y que por lo tanto no puede asociarse a terroristas de 3 al cuarto o a personas fanatizadas, sino a gente preparada, o hay que pensar en la probabilidad de servicios de inteligencia efectuando operaciones clandestinas. En la mayor parte de los casos, los atentados con C4 responden a esta característica. El Mossad israelí, cuando ha efectuado numerosos atentados para acabar con sus enemigos palestinos y con algunos líderes palestinos, ha utilizado C4 como explosivo. En Al-Qaeda, lo llamado Al-Qaeda fue responsable, o se le acusa de ser responsable en una ocasión de la utilización, en uno de los grandes atentados, de la utilización del C4, que fue en Yemen, cuando una lancha cargada con este explosivo impactó contra un buque de guerra norteamericano, el US Cole, en octubre del año 2000. Y luego el C4 parece que es uno de los explosivos empleados en el estallido de ese coche bomba al paso de un convoy militar español en el Líbano hace tan solo unos días. Y cuando profundizamos curiosamente en la facción islámica a la que se atribuyó aquel atentado, Fatah al-Islam, descubrimos que se trata de una organización que ha sido apoyada y financiada desde el comienzo por los servicios de inteligencia occidentales.
El 11 de abril del 2002 hubo un sangriento golpe de Estado en Venezuela. Muchos achacaron a Hugo Chávez que reprimiera a la manifestación fortuita, entre comillas, que hubo. Y hubo, creo, 10 muertos, ¿no? Y un centenar de heridos. Pero en tu libro manifiestas, y también creo también se supo luego, que realmente no fueron partidarios de Chávez los que dispararon contra los manifestantes. Efectivamente, lo que se estaba produciendo en ese momento era una manifestación de personas que se quejaban de una serie de cuestiones relacionadas con el gobierno, y hubo una serie de muertos, hubo un tiroteo. Y la primera lectura, la lectura emocional, pero apoyada por determinados medios de comunicación, pero especialmente por los medios de comunicación europeos y norteamericanos, y por las grandes agencias de noticias, especialmente dos que cubrieron este suceso, dieron a conocer la noticia de que habían sido las fuerzas leales a Hugo Chávez las que habían intentado callar de esa forma tan inhumana a los manifestantes. Esa primera lectura, aparentemente, lo que iba a generar, y lo que de hecho generó, fue una reacción popular en contra de quienes habían abierto fuego, lógicamente, o de la gente que se creía que había abierto fuego contra aquellos manifestantes. Y ahí empezó todo el rápido proceso de ese golpe de Estado. Después se ha sabido perfectamente que los responsables de aquellos disparos, e incluso yo llegué a hablar con algunos testigos que vieron cara a cara a los autores de aquellos disparos, eran fuerzas policiales leales creo que era al alcalde de Caracas, y a personas vinculadas a quienes después iban a protagonizar la toma de poder durante unas horas mientras Hugo Chávez abandonaba el poder. Es decir, fueron los propios golpistas los responsables de aquellos asesinatos para intentar crear un escenario en donde fuera factible un golpe de Estado, una ocupación del poder. Pero ese tipo de engaños, ese tipo de mentiras se ha repetido de forma permanente. Hace tan solo unas semanas, cuando se producía el cierre para unos, la no concesión de la renovación de una licencia para Radio Televisión Caracas en Venezuela, se producían también una serie de sucesos luctuosos, no tan terribles como aquellos, pero incluso con víctimas, y se volvía a achacar nuevamente a las fuerzas leales a Chávez por parte de algunos medios aquellas muertes. Luego se ha sabido que esa muerte en concreto que ocurrió durante las manifestaciones no tenía absolutamente nada que ver con el hecho político que se estaba manifestando en la calle. Estas acciones no parecen ser fortuitas, ¿no? Se supone que tienen que haber estado planeadas de antemano. Por supuesto, eso es absolutamente indiscutible, y es que a día de hoy podemos reconstruir paso a paso cómo se fue planificando en el tiempo y con qué personas el golpe de Estado en Venezuela y todo lo que después ha ido ocurriendo. Y sabemos que hay determinados grupos de los que yo hablo en este libro, los llamados think tank, ampliando esa expresión a todo ese tipo de institución semiclandestina, pese a ser completamente legal, como puede ser, por ejemplo, una de estas organizaciones, uno de estos laboratorios que está completamente al servicio de la CIA, que es la Fundación Nacional para la Democracia, y varios personajes vinculados al gobierno de la administración Bush, vinculados a su vez a estos grupos, como Elliot Abrams u Otto Reich. Estas personas participaron de una serie de reuniones que sirvieron para planificar aquel golpe de Estado. De hecho, el responsable, la persona que estaba dirigida hacia la presidencia de Venezuela, en caso de que finalmente cayera Hugo Chávez, había estado en España tan solo unos días antes, se había reunido con determinados personajes de los poderes fácticos, incluso en Madrid existe la comprobación, el comprobante oportuno, había encargado una banda presidencial en una sastrería del centro de la capital, porque todo estaba extraordinariamente planificado, especialmente por determinados elementos del poder en España y determinados elementos del poder en Estados Unidos, para llevar a cabo ese golpe de Estado que fue perfectamente planificado y perfectamente trazado. Lo que ocurre que, como en todo golpe de Estado de estas características, a veces sale bien, les salió bien cuando quisieron hacer el golpe de Estado en Chile y ocupó Pinochet el poder. En ese caso les salió bien para los responsables, no para la humanidad, evidentemente, y en esta ocasión no salió bien el intento de golpe de Estado. ¿Por qué crees que, a tu parecer, ¿no?, como periodista, no salió bien este golpe? No